Hola chicos, en este vídeo vamos a ver aplicaciones del teorema de Pitágoras. Las aplicaciones del teorema de Pitágoras se ven en primero, en segundo y en tercero de la ESO. Y luego ya lo tenéis que conocer para los demás cursos porque en cualquier momento puede aparecer un ejercicio donde tengamos que aplicar el teorema de Pitágoras. Entonces, vamos a empezar con dos ejemplos muy sencillos, que es hallar la diagonal de un rectángulo o de un cuadrado. Entonces, aquí tenemos dibujado el rectángulo. La diagonal forma un triángulo rectángulo con la base y la altura del rectángulo. Lo veis ahí en el dibujo, lo he pintado de verde, ¿vale? Si dibujamos la diagonal en el rectángulo, se forman dos triángulos y los dos triángulos son rectángulos, con lo cual podemos aplicar en estos triángulos el teorema de Pitágoras, ¿vale? Entonces, en este caso, la base será un cateto y la altura del rectángulo también será un cateto y la diagonal será la hipotenusa, ¿vale? Recordad que la diagonal es el lado que está opuesto al ángulo recto. En este caso, el ángulo recto está aquí, la diagonal es el lado opuesto al ángulo recto. Luego, en este caso, será la hipotenusa. Y la base y la altura del rectángulo forman los catetos de este triángulo rectángulo. Entonces, aquí podemos aplicar el teorema de Pitágoras de la siguiente forma. La diagonal al cuadrado será igual a un cateto al cuadrado, que en este caso es la altura, y el otro cateto al cuadrado, que en este caso es la base del rectángulo, ¿vale? Pues entonces, aquí, en este ejemplo, nos dan que la base es 5 centímetros y la altura es 3 centímetros y nos mandan calcular la diagonal del rectángulo. Luego aquí se forma este triángulo rectángulo donde aquí tenemos el ángulo recto y la diagonal del rectángulo va a ser la hipotenusa del triángulo rectángulo donde aplicamos Pitágoras. Entonces, según la fórmula que tenemos arriba, la diagonal al cuadrado será igual a 3 al cuadrado más 5 al cuadrado. Hacemos esto, 9 más 25. Luego la diagonal al cuadrado es 34. Luego recordamos cómo despejamos la incógnita cuando está elevada al cuadrado. Tenemos que hacer la raíz cuadrada, ¿vale? D será raíz cuadrada de 34. La hacemos y nos da 5,83. Luego esta diagonal del rectángulo medirá 5,83 centímetros. Bueno, siguiente ejemplo. En un cuadrado sería lo mismo. En un cuadrado, un lado y otro lado. Los lados son iguales y la diagonal también formaría un triángulo rectángulo donde se puede aplicar Pitágoras. La única peculiaridad que tenemos respecto al rectángulo es que los dos lados son iguales. Entonces, en este caso, podemos plantear diagonal al cuadrado es igual a lado al cuadrado más lado al cuadrado. Entonces, en este caso, vamos a hacerlo al revés. Nos dan la diagonal y nos piden hallar el lado, que esto es un ejercicio muy típico también. Entonces, nos dan la diagonal, que es 4, y nos mandan a hallar cuánto medirá el lado del cuadrado. Entonces, lo planteo. 4 al cuadrado es igual a lado al cuadrado más lado al cuadrado. Como estas dos incógnitas son la misma, lo podemos sumar porque el lado es el mismo. Lado cuadrado más lado al cuadrado, 2 lados al cuadrado, ¿vale? Y despejar la L. El 2 pasaría dividiendo, luego 8 es igual al lado al cuadrado, luego ¿cuánto es el lado? Hacemos la raíz cuadrada de 8. Raíz cuadrada de 8, 2,83, ¿vale? Está aproximada. Ahora vamos a ver cómo podemos calcular la altura de un triángulo equilátero o isósceles aplicando el teorema de Pitágoras. Bueno, tenemos un triángulo equilátero. El triángulo equilátero tiene los tres lados iguales. Cuando dibujamos la altura a la base de ese triángulo equilátero, la altura divide la base en dos partes iguales, ¿vale? Se cumplen los triángulos equiláteros. Entonces, aquí vemos dibujado el triángulo rectángulo, ¿vale? Lo he pintado de verde. El ángulo recto está ahí, luego el lado que está opuesto es la hipotenusa, que será L, el lado del triángulo. Los catetos están formados por la altura del triángulo y la mitad de la base, que lo he llamado L partido 2. Entonces, repito, este triángulo rectángulo
está formado por la hipotenusa, que será el lado del triángulo original, la altura de ese triángulo, que es lo que nos están pidiendo en este caso, y el otro cateto será la base partido entre 2. Como la base es L, es decir, porque el triángulo era equilátero y tenía los tres lados iguales, pues entonces era L medios. Luego se cumple que L al cuadrado es igual a H al cuadrado, a un cateto al cuadrado, más L medios, que es el otro cateto, al cuadrado. Bueno, vamos a ver un ejemplo para que veáis qué sencillo es. Tenemos un triángulo equilátero de lado 4, ¿vale? Cada lado mide 4 centímetros. Entonces, nos piden hallar la altura de ese triángulo. Pues dibujamos la altura. Ya sabemos que la altura va a dividir a la base en dos partes iguales. Luego, si mide 4 centímetros, este trozo medirá 2. Y queremos calcular la altura, pues planteamos el teorema de Pitágoras. El teorema de Pitágoras, en este triángulo rectángulo, la hipotenusa es 4. Luego, la hipotenusa al cuadrado es igual a un cateto al cuadrado, que es h, más el otro cateto al cuadrado, que es 2. Entonces vamos a tener que despejar h. 4 al cuadrado, 16, es igual a h al cuadrado, que va a ser nuestra incógnita, más 4. Pasamos el 4 restando para despejar h. Lo podéis hacer pasando el 4 para la izquierda o pasando todo al otro lado, como vosotros lo veis mejor. 16 menos 4 es 12, 12 es h al cuadrado. Luego, ¿cómo despejo cuando está elevado al cuadrado? Haciendo la raíz cuadrada. Luego h es raíz cuadrada de 12, 3,46. Esto sería la medida de la altura de este triángulo equilátero. Bueno, pues eso sería el primer ejemplo, cuando el triángulo es equilátero. Vamos a ver cuando el triángulo es isósceles. Recordamos lo que es un triángulo isósceles. Un triángulo isósceles es el que tiene dos lados iguales y uno desigual. Entonces nos mandan calcular la altura. Pues lo mismo, dibujamos la altura, y la altura, por tener estos dos lados iguales, va a dividir a la base en dos partes iguales. Luego, si la base es B, este trozo, que va a ser el cateto del triángulo, va a ser B medios, B partido 2, la mitad. Entonces, ahora el triángulo rectángulo está formado por la hipotenusa, que será el lado del triángulo. Un cateto será la altura del triángulo y el otro cateto es la mitad de la base, ¿vale? Aquí tenéis H, B medios y L. Luego el teorema de Pitágoras será hipotenusa, que es el lado va a ser la hipotenusa porque está aquí enfrente del ángulo recto. Hipotenusa al cuadrado es igual a este cateto al cuadrado más el otro cateto al cuadrado. Bueno, pues vamos a verlo en el ejemplo y a ver qué sencillo es. Tenemos el triángulo isósceles y para calcular su altura dibujamos el triángulo rectángulo, ¿vale? Que sería ese que se nos forma ahí, donde la hipotenusa va a ser 9, que es lo que mide, bueno, los datos del triángulo serían los lados que son iguales miden 9 y el lado desigual va a ser 6, el que sería la base. Entonces nos mandan calcular la altura. Luego en este triángulo rectángulo la hipotenusa va a ser 9, un cateto es la altura, que es lo que nos pide, y el otro cateto va a ser la mitad de la base, la mitad de 6, que es 3. Pues escribimos el teorema de Pitágoras. 9 al cuadrado es igual a un cateto, que es h al cuadrado, más el otro cateto, que es 3, porque es la mitad de la base, 3 al cuadrado. Bueno, pues vamos resolviendo. 81 es igual a h cuadrado más 9. Pasamos el 9 restando. 81 menos 9 igual a h cuadrado. 72 igual a h cuadrado. ¿Cómo despejo la h? Haciendo la raíz cuadrada de 72. 8,49. ¿Vale? Podéis, según vais viendo el vídeo, podéis irlo parando y haciendo vosotros estos ejemplos, ¿vale? Y si no llegáis al final, pues lo volvéis a poner el vídeo. Podéis ir trabajando vosotros a la vez. Ahora vamos a ver cómo calcular el lado de un rombo aplicando el teorema de Pitágoras. Bueno, tenemos un rombo cuya diagonal mayor y esta es la diagonal menor, ¿vale? Y el lado del rombo. Al dibujar las diagonales, el rombo se divide en 4 triángulos rectángulos que son iguales. Entonces, ¿dónde? Hemos dibujado este en verde. En este caso el ángulo recto está aquí, luego la hipotenusa será el lado del rombo, un cateto será la diagonal grande, la diagonal mayor entre 2, y el otro cateto será la diagonal menor también entre 2, dividido entre 2, que será la mitad y la mitad. Entonces, el teorema de Pitágoras sería lado al cuadrado es
diagonal mayor entre 2 al cuadrado más diagonal menor entre 2 elevado al cuadrado. Y aquí sería el teorema de Pitágoras. Vamos a ver un ejemplo, ¿vale? Tenemos un rombo cuya diagonal mayor es 10 y diagonal menor es 6. Entonces nos mandan calcular el lado de ese rombo. Pues entonces dibujamos las diagonales y vemos ahí el triángulo rectángulo. Entonces la hipotenusa será el lado, lo que vamos a calcular. Uno de los catetos será la mitad de la diagonal mayor, luego si la diagonal mayor es 10 será 5 y el otro cateto será la mitad de la diagonal menor, que como la diagonal menor es 6, pues la mitad será 3. Luego, en este triángulo rectángulo que hemos dibujado ahí, aplicamos el teorema de Pitágoras. Lado al cuadrado será igual a 5 al cuadrado más 3 al cuadrado. 25 más 9, lado al cuadrado es 34, despejamos el lado con la raíz cuadrada, que será raíz cuadrada de 34, 5,83 centímetros, ¿vale? Esto será lo que mide el lado del rombo, ¿vale? Entonces estos ejercicios que estamos haciendo nos pueden intercambiar las incógnitas y nos dan el lado, por ejemplo, y nos piden hallar la diagonal. Si nos pidieran hallar la diagonal dando el lado, pues una vez que tenemos hallado la mitad de la diagonal, cualquiera de las dos, pues luego para hallar la diagonal tendríamos que multiplicar por 2, ¿vale? Tener cuidado con eso, que aquí estamos utilizando la mitad de las diagonales. Entonces, si al revés nos dan el lado y nos piden hallar la diagonal, una vez que tengamos hallado esta cantidad, lo que tenemos que hacer para hallar la diagonal entera es multiplicarlo por 2, porque aquí en el teorema de Pitágoras estamos trabajando con la mitad de la diagonal. Bueno, y por último vamos a ver cómo calcular la apotema de un hexágono regular utilizando el teorema de Pitágoras. Tenemos un hexágono regular, ¿vale? Si dibujáramos los radios, obtendríamos 6 triángulos equiláteros como el que acabo de dibujar ahí. Entonces, la apotema es la distancia del centro a la mitad del lado. Esta distancia A es la que vamos a calcular. Como veis, se corresponde a la altura del triángulo equilátero que se forma aquí. Luego vamos a aplicar lo del primer ejemplo que hicimos, o del segundo ejemplo que hicimos, calcular la altura de un triángulo equilátero. Entonces es lo mismo. Como es un triángulo equilátero, los tres lados miden iguales. Luego esto es L, la altura que se corresponde a la apotema se dividirá a la base en dos partes iguales. Luego este otro cateto va a ser L medios y el otro cateto va a ser la apotema. Entonces, repito, en este triángulo que se forma ahí, donde está aquí el ángulo recto, los catetos están formados por la apotema, que es lo que vamos a hallar, la mitad del lado, y la hipotenusa va a ser el lado de ese triángulo, que claro, se corresponde con el lado del hexágono, ¿vale? Porque esto es L y esta distancia también es L, y como este es un triángulo equilátero, los tres lados miden L, ¿vale? Bueno, pues entonces, según el teorema de Pitágoras, L al cuadrado, la hipotenusa al cuadrado, es igual a la apotema al cuadrado más L medios al cuadrado, como hemos estado haciendo en todos los ejemplos. Bueno, pues vamos a hacerlo en un ejemplo en concreto. Tenemos este hexágono, donde el lado del hexágono mide 2 centímetros y queremos calcular la apotema. Entonces, este triángulo tendrá ese equilátero, luego este lado mide 2 y este lado mide 2 y este lado mide 2. La apotema es la altura de ese triángulo equilátero y divide a la base en dos partes iguales. Luego este otro trozo será 1, la mitad de 2. Luego ya tenemos el triángulo que vamos a utilizar, donde la hipotenusa va a ser 2, un cateto es la apotema y el otro cateto es 1. Entonces, escribimos el teorema de Pitágoras. 2 al cuadrado es igual a al cuadrado más 1 al cuadrado. 4 es igual a cuadrado más 1. 4 menos 1 igual a cuadrado es igual a 3, y para despejar la a hacemos la raíz cuadrada de 3, 1,73, ¿vale? Eso sería la apotema de este hexágono regular. Bueno, esta apotema se suele utilizar para hallar el área, que os he recordado aquí, porque si os tenéis que hacer algún ejercicio para hallar el área del hexágono es perímetro por apotema partido 2. Una vez que tenemos la apotema, ya podemos hacer este área, porque el perímetro, recuerdo, que es la suma de los lados. En este caso,
sería 6, 6 son 6 lados, por 2, 12, ¿vale? Pues el área, si queremos calcular esto, sería 12 por 1,73 partido 2, ¿vale? Y este sería el área de este hexágono. Bueno, espero que os haya ayudado con este vídeo. Nos vemos en los siguientes. Si te gustan mis vídeos, suscríbete. Gracias, chao.